alma te alaba, Señor. Bien fuerte un aplauso. Santo nuestro Dios. Santo nuestro Dios. Aleluya. Puedes cerrar tus ojos, iglesia, acompáñame en esta oración. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre. Bendito Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido estar delante de ti. Bendito Dios, pedimos, Dios mío, que tu palabra esté hablando en nuestros corazones, Padre de los cielos, trayendo, Señor, dirección, Padre, redarguyendo, Señor, restaurando, Señor, nuestras vidas, Padre de los cielos. Por eso lo ponemos en tus manos, Señor, reprendemos al devorador, Señor, y todo espíritu inmundo que no glorifica tu nombre, lo echamos fuera a lugares secos y áridos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, bendecimos esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Santo nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Podés tomar asiento, iglesia. ¿Sabes qué cuentan las Escrituras? Como siempre, las Escrituras a veces marca sucesos importantes, pero a veces también marcas a hombres y mujeres, como en este caso marcará 3 varones, 3 hermanos. 3 hermanos que iban caminando delante del rey David, hay quienes eran contados como aquellos hombres, esos 30 guerreros valientes delante de David, lo cual habían hecho proezas y sucesos muy importantes, el cual resaltaron por su valor, por su entrega delante de la obra, por su entrega al trabajo en el cual el Señor había encomendado a cada uno de ellos. Si bien eran 3 hermanos, Abisai, Joab y Asael, hermanos que eran hombres valientes. Sin embargo, cuentan las Escrituras que en un momento estos hermanos, como bien guerreros que sea por la posición que tenían, porque ocupaban lugares importantes dentro del reino de David, eran generales del rey David, eran generales, altos oficiales, el cual tenían influencia sobre el pueblo, de manera que en un momento quizás el temor de David era que el pueblo se le fuera contra él. ¿Por qué? Porque tenían influencia, eran manejados por estos hombres. Pero la historia marcaba otro suceso, en el cual iban a ser los finales de cada uno de estos hombres. Aquellos hombres de David, esos valientes, que estaban preparados para la guerra, para ir a la batalla, sin temor, siempre valientes, valiéndose de su fuerza, de sus habilidades. Pero cuenta las Escrituras que un momento dice que el reino se habría dividido porque había guerra contra David, entre la casa de Saúl y la casa de David. De modo que en un momento cuando murió Saúl, el pueblo ciertamente se dividió de alguna manera, en los cuales algunos fueron con David, pero el grueso total del pueblo, el total se había ido con Saúl, con la descendencia de Saúl, el cual estaba al mando del general Abner. Si bien dice las Escrituras que Abner toma a Isboset, hijo menor de Saúl, para que gobernase en lugar de él, de modo que el general lo toma, influencia sobre este varón y se alejan de la presencia de David y empiezan a gobernar sobre Israel. Empiezan a gobernar de tal manera que la guerra era constante entre Saúl y la casa de David. Dice la Escritura que en un momento los de David iban al encuentro de estos varones en un lugar llamado Gabaón. Ahí en la ciudad de Gabaón se encuentra con el ejército de Saúl, el cual estaba al mando de Abner, el cual este varón dice que incita a Joab a pelear, diciéndole, a ver, toman sus armas los jóvenes y a ver si salen al encuentro de cada uno de nosotros. En lo cual dice que Joab levantarse y ir a la batalla. Dice que hubo una guerra tremenda en ese lugar, una batalla tremenda en la cual arrecía de tal manera que fueron vencidos los de Saúl, los de general Abner, fueron vencidos por el ejército de David, de estos hombres valerosos de David. Pero fíjate, a veces uno debe entender para qué pelea. Si bien las Escrituras nos muestran en todo momento y nos hace entender que había en particular algo dentro de estos hombres, en la cual David temía por estos varones, no solamente porque estaban en el ejército, sino de la influencia que tenían sobre los hombres, en lo cual hacían entrar en duda a David. Pero en sí uno quiere centrar a veces las cosas de tal manera para que el pueblo se va a inclinar su corazón. David, un hombre temeroso de Dios, y hombres guerreros que solamente conocían la batalla y sabían que el lugar que estaba David era un lugar de un reinado, un lugar de un mandato, que quizás muchas personas quisieran estar ahí en ese lugar. Pero sin embargo a veces el corazón dividido de los hombres no entiende a veces por qué, la razón por las cuales pelean. Uno no puede ir peleando la vida cuando pierde la orientación de todas las cosas. Imagínate, 3 hermanos, en un momento dice la Escritura que Abner, después de la batalla, corrió y sucedieron ciertas cosas que eran lamentables dentro de la guerra, dentro del pueblo mismo, en el cual dice que Saúl hace un alto y le dice a Joab, ¿hasta cuánto perseguirás?
¿Hasta cuándo querrás que las armas arrasen con todas nuestras paz? Y sabes que todo esto es amargura para cada uno de nosotros, porque el fin es muerte. Fíjate, aquel que incitó a la pelea, de un momento se encuentra en una situación difícil y en un momento recapacita. Recapacita después de haber obtenido lo que quería. Quería la batalla, quería la guerra, quería probar si podía ganar. Pero ciertamente se vio vencido delante del ejército de David, hasta el momento que llegó a reunirse con su ejército, el cual se notó que era una persona fuerte, y dijo: vosotros y nosotros somos hermanos, ¿para qué pelearemos entre los hermanos? Fíjate cuánto le tarda al hombre a darse cuenta de las cosas a veces, de poder recapacitar, de poder entender que las cuestiones de la vida, las relaciones no pueden estar envueltas en conflicto constante, porque siempre te van llevando a peores cosas, a más cosas. En un momento, fíjate cómo es que es tristeza en estos momentos, quizás hombres, familias enteras divididas por herencia, peleándose por ciertas herencias, por sus tierras, otros esperando que quizás los padres estén viejitos y se termine el amor, la paciencia de poder cuidar a sus padres. Y en un momento recapacitan y se dan cuenta, quizás no tenga oportunidad mi padre, pero fíjate qué tristeza que a veces tenemos que escuchar y lamentar porque las familias son disueltas por los conflictos internos de sus vidas, por herencia, por un lugar, y empiezan a matarse, de cierta forma se matan. Las palabras a veces son hirientes entre los hermanos, las peleas por estas cuestiones. Que la tierra es mía, tú nunca estuviste aquí para venir a pedir esta parte ahora, tú no estuviste cuando mi padre estaba enfermo, cuando se estaba por morir. Imagínate todas esas cuestiones, hasta el punto de que haya batalla. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de estas situaciones similares, de estar en un lugar donde las vidas, las familias se pelean, hasta el punto de sangrarse, de matarse, hasta el punto de tener que llevarlo en una ambulancia, por cuestiones de estos lugares, de posesión de una tierra que quizás en un momento va a perecer, que quizás ni las tengamos, o quizás están en mi corazón, pero no están parte de mis proyectos de vida. Muchos quizás han dicho en un momento: yo creceré, trataré de hacer las cosas bien, para que yo pueda emprender mi propia vida. Pero sin embargo, aparecen estas cuestiones como que hacen olvidar los propios proyectos y empiezan a pelear por una tierra que no les pertenece, un lugar que no les pertenece, que sin embargo tú ves el origen de tener una casa, una tierra, en los momentos que nuestros padres dijeron: vamos a comprar un lugar para poder asentarnos, para echar raíces y estar delante de nuestros hijos y darle un futuro para cada uno de ellos. El día que nosotros no estemos, ellos tendrán de qué valerse. Fíjate el deseo de los padres a veces por estas cuestiones, que sin embargo no están vivos, ni siquiera su memoria se salva en estas cuestiones, de poder ver cómo se pelean por esos lugares. Los padres no están presentes, perecieron y se fueron, pero sin embargo lo que quedó para unirlo, para tener un proyecto de vida, es la cuestión por las cuales ellos mismos se pelean. Y a veces el hombre es obstinado y no entiende, no es una persona avisada en sí mismo de entender por cuáles tiene las cosas, o saber oír, o escuchar una especie de consejo, una advertencia. Y así eran estos hombres de los hermanos Joab, Abisai y Asael. Ellos eran así, solamente conocían la batalla. Lo único que lo unían a estos varones era la batalla, iban juntos a pelear, pero sin embargo el resto de los hermanos no estaban con ellos. El resto de los hermanos de Israel, el pueblo unido de Israel, dividido por cuestiones del reinado. Cuando sabemos que la Escritura solamente dice que David iba a reinar, en un momento las tierras iban a ser para David, que solamente tenía que administrar el lugar. Pero aún así se levantó este rey, este general Abner, en el cual quería la batalla solamente. Y a veces las violencias son lo que lo más une a la familia a veces. Hace unos días hablaba con un varón y me comentaba de su vieja vida en un momento cuando estaba en el mundo, de cuál es la unidad de cada uno de ellos. La unidad que había entre ellos, ese apego, esa amistad, solamente las cuestiones que tenían al frente, que eran la droga. Eran las drogas, las peleas en los barrios, de salir, hacer y robar, meterse en los lugares que quizás el hombre temeroso de Dios no lo haría. Pero sin embargo, ellos eran buenos amigos, eran como hermanos para drogarse, para beber, para perderse. Solamente esa era la amistad. En el tiempo este varón llegó al camino del Señor, en los cuales solamente dijo un momento: no iré más de esos lugares porque quiero cambiar de vida. En un momento entrando y saliendo de la iglesia, dice que estos amigos, porque este varón tenía conocido en todos lados, donde iba tenía conocido. Hasta las peores personas que uno quizás no se imagina, pero aquellos que hacían entradera, iban a robar bancos, ellos que eran narcotraficantes, todos los conocían.
y tenía cierto respeto, le tenían tanto respeto a este varón por sus andanzas, porque se hizo conocer de esta manera en esos lugares. Y lo verían entrar y salir de la iglesia, y entre ellos ya entendieron que ya no iba a ser parte de esa vida, por los cuales se empezaban a distanciar, lo empezaron a dejar solo, lo cual él nunca se sintió dolido, sino que en su corazón estaba a distanciarse de esas cosas, a lo cual su palabra para sus amigos: deben dejar esta forma de vivir, porque solamente van a terminar de esta manera. En un momento te estarás drogando, perdiéndote en la vida. En un momento se te pasará la droga, te encontrarás solo, entrarás pensando en la depresión, en la melancolía. ¿Y qué harás? Recurrirás nuevamente a las bebidas, a las drogas, para sustentarte en esos instantes únicamente. Y así este varón me decía que era su mensaje, su palabra para sus amigos. Esa era la unión únicamente que tenía. Esta era la unión que tenían estos hermanos únicamente, de la violencia, pero nunca de escuchar el consejo y ser verdaderamente la obra del Señor. Eran generales de David. David los puso en ese lugar por su valentía, por su apego para saber pelear. De modo que en un momento dice las Escrituras que estos varones se encontraron en ese lugar, en Gabaón, donde se desarrolla esta pelea grande, tremenda, donde recién dice que fue de tanta violencia en esos instantes que el ejército de Abner tuvo que huir de su presencia. Tuvo que huir porque ciertamente iban a perecer, y muere el general y perecía toda la casa de Saúl. Porque uno dirá: pero si Abner tomó a Isbosé, el hijo de Saúl. Pero ciertamente este varón tenía toda la influencia de todo el ejército de Israel, manejaba absolutamente todo. Que ciertamente esto quería decir que el que estaba puesto por rey solamente era una marioneta. Era alguien que tenía que tener el título para saber y tener una idea de por qué pelear. Cuando uno busca a veces tener un testimonio, decir: yo hago esto por esto, pero sin embargo en sus corazones está el apego a ese lugar, a ese reinado, a poder gobernar en ese lugar. Porque esta era la razón por la que Abner peleaba. No era por la obediencia a ese varón, era la obediencia a sus antepasados, a todas las ideas que se hizo para poder gobernar, para poder ser rey, para ser un general. Quién sabe las cosas que tenía en su corazón, pero los movimientos que hacía en falso este general, demostraba que no solamente peleaba por sus allegados, sino era por él mismo. La misma actitud que tenía Joab, Abisai y Asael, las mismas actitudes, porque ganaron un renombre. Gente que eran contadas con los valientes de David, gente que hicieron proezas, hazañas que el hombre común no podía hacer, gente que se valieron peleando dentro de un pozo con leones, gente que se valieron por matar a 300 tipos. Y uno pregunta: pero un solo hombre hizo solo esas cosas. Hombres valientes por los cuales tenían ese lugar importante, que tenían ese lugar de gran influencia. Cuando uno tiene el valor, quizás el hombre que lo sigue tendrá el valor y tratar de imitar las mismas cosas. Fíjate qué importante cuando uno tiene el apego a la obra y saber orientar a aquellos que lo siguen. Pero sin embargo este camino era camino de muerte para cada uno de ellos. Por sus hazañas no, por el corazón que tenían. Solamente conocían la guerra y sabían ganar las cosas de esta manera, batallando, peleando y matando. Aun cuando el David le decía que no era su intención era matar. Los cuales en un momento dieron muerte a su mismo hijo, a Absalón, cuando las órdenes de David eran: no dan daño al muchacho. Yo lo quería con vida al muchacho, no querían que lo matase. Pero sin embargo las Escrituras cuentan que estos mismos hombres lo mataron. Le quitaron la vida por el celo al reino, por el celo a la obra quizás, por el celo a los estandartes que ellos mismos llevaban delante de su corazón, sus proezas, como era la historia de Asael. Asael era uno de los cuantos eran contados dentro de estas hazañas. Era un alto oficial de David, de los hijos de Sarvia, hermano de Joab y Abisai, pero tenía su actitud de guerrero, su actitud para la batalla, y su actitud, y algo que lo denominaba, porque decía las Escrituras que este varón era rápido como una gacela, tenía una actitud, una herramienta fundamental dentro de la batalla, que no se valía por tener un caballo, sino con sus manos para la batalla y sus piernas para correr, para avanzar, para correr al enemigo, para ponerse en pie nuevamente. ¿Sabes que la gacela es un animal muy alerta? Un animal que duerme pocas horas. Dice que estaba viendo más o menos qué es lo que caracteriza a una gacela. Un animal delgado con patas largas, pero dice que una característica de este animal, un animal que está a las 24 horas alerta, y su forma de dormir son inconstantes, que son
quizás 1 hora en el día, pero esa hora en el día de dormir son minutos que cierra los ojos, se despierta y sigue en alerta. Cierra los ojos y continúa en alerta. Esa es la gacela. Tenía su propia actitud, su propia forma de subsistirse, de vivir dentro de los conflictos. Una gacela que tenía que valerse de sus piernas para que no sea devorado por los animales, que no consigue el sueño para estar alerta y atento. Pero esa es la gacela, la actitud de Asael, la actitud de este varón, lo que lo diferenciaba del resto del pueblo, y que tenía sus hazañas, sus actitudes para tener este nombre de Asael. Dice las Escrituras que un momento dice que fue reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pie, como una gacela. Y esto es lo que le diferenciaba a este varón, por su actitud, por lo que se había ganado. Y a veces los hombres confían tanto en las cosas, en los estandartes, de las cosas que se van creando ellos mismos, porque quizás el mundo lo hace así. El hecho de batallar y constante a la vida, los sobrenombres. Fíjate que nuestra jerga, aquí, al menos en este país, somos conocidos por la jerga, quizás por los sobrenombres que nos ponen. Y son ciertas características generalmente nuestros apodos, de la forma que nos movemos, de la forma que actuamos, y quizás algo en particular en nuestro rostro o nuestro cuerpo. Y de esa forma nos llaman. De esta manera, al calvo le dirán calvo, a otros quizás le dirán el barbudo, otros quizás, como en mi caso, tenía más sobrenombre que no terminaba más. Pero era la actitud y errores de mi vida. Cuando era niño era el más gracioso de casa, imagínate, era más pequeñito. Ahí va el pulgacito, el enano, y así hasta terminé siendo más grande de que era, me decía el enano. Pero esa característica era mía y el barrio era aquel, el coreano. También. Y esa era mi característica. Lo que yo me había adoptado, la jerga me había adoptado de esta manera. Como así el mundo a veces conoce a aquel que se droga, el drogadicto, aquel que vive de mala manera, aquel es el golpeador, allá está la chismosa, el que habla mal de su marido, el que cuenta a larga a todos lados donde suceden las cosas en su casa. Y uno se entera por qué, y porque está paseando por alrededor del barrio. Ahí va. En un momento vi en las plataformas virtuales, y es gracioso, pero fíjate hasta qué lugar se asemejan y le ponen sobrenombre a las vidas. Vi a 3 señoras sobre un balcón, y esas señoras en el balcón estaban mirando sobre el barrio, sentadas y charlando. Era una foto, pero abajo decía las cámaras de seguridad. Tremendo, pero fíjate, ese sobrenombre que se gana a las vidas a veces, y no son conscientes de las cosas, pero por sus actitudes se van ganando su sobrenombre. Este varón se ganaron su sobrenombre por estas actitudes de su vida. Pues el hombre es valiente, guerrero, pero siempre hay algo que los caracteriza para bien y otra para mal. Y ahí va el obstinado, aquí va el terco, el que no sabe escuchar, el terco que no quiere escuchar, el terco que no sabe acercarse y escuchar a aquel que le quiere dar un consejo. Pero son todas estas las mismas maneras, el terco. Y así era este varón. Imagínate que Asael, confiado en su fuerza, en sus piernas, únicamente se valía de las cosas que él podía hacer. Y esta fue la actitud de este varón que lo llevaron a perecer en este camino. Dice las Escrituras de esta manera, te invito que me acompañes a las Escrituras. Según Samuel, capítulo 2, del versículo 19. Según Samuel, capítulo 2, versículo 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y siguió Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir, Asael, apártate después de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo irse, lo hirió Abner por el regatón de la lanza, por la quinta costilla. Y salió la lanza por la espalda,
y cayó allí y murió, en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Azael había caído, estaban muertos, se detenían. Y esta es la palabra de Dios. Y damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres Rey. Santo eres Dios. Y ahí se dice en esa escritura que Azael siguió tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Azael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Esta es la historia de Azael, un hombre valeroso pero obstinado, confiando en aquellos que le iban a poner su sobrenombre. ¿Sabes qué? Azael significa Dios ha hecho o Dios ha creado. Imagínate cuando uno cree y entiende, cuando pone a Dios en sus manos. Cuando uno se empieza a apartar de la gracia de Dios, de caminar alejado de la presencia de Dios y confiar en su propia fuerza, confiar en sus propias actitudes, pero desobedecer y no atender justamente lo que tenían que hacer estos varones. Si bien eran jefes, eran generales del ejército, pero los cuales no peleaban por cada uno de ellos, sino peleaban por una causa, peleaban por el reino de David, por hacer la obra de Dios, por poder hacer la voluntad de Dios sobre esas vidas. Esto es lo que realmente hacían estos varones. De esta manera dice las Escrituras que Azael, no queriendo escuchar, no queriéndose advertido por la palabra de aquel que le decía, hazte un costado, hazte al otro, vete de un lado o para el otro, no continúo de esta manera hacia adelante. Uno pensará, Abner mató a Azael, tuvo la mala voluntad de golpearlo y matarlo, pero ciertamente el hombre a veces elige su camino. El hombre elige ir a chocar justamente con el raquetón de una lanza. Fíjate, una lanza tiene dos partes. La lanza tiene una parte de la punta y la parte trasera, la cual es el regatón, el que le dice, que es la parte trasera de la lanza, que quizás sirve para golpear, para malherir a alguien, pero jamás es para quitar una vida. De tal manera, fíjate la actitud de Abner de querer advertirle a este varón, diciéndole, tómate de este en un lado o del otro, no sigas derecho, varón, porque tú eres el que va a chocar con la lanza. No es el hombre que te la va a lanzar, no es el enemigo que te va a lanzar la lanza, sino es que tu actitud de no querer obedecer y de querer escuchar es la que te hace seguir y continuar hacia el mismo peligro que te quitará la vida, que te hará morir en el camino de la fe y te dejará echado en el camino, al costado. De esta manera, Abner le decía, no continúes Azael, desiste de su actitud, sé sabio para poder escuchar, no continúe de esta manera. Y así a veces, fíjate la actitud de Abner, quizás alguien que quería advertir a alguien, pero sin embargo, esa lanza, esas palabras primeras que eran advertencia, como cuando uno está en la batalla y ve que quizás las flechas están golpeando cerca. Cuando los arqueros se ponen en posición, empiezan a tirar sus lanzas, sus flechas, y empiezan a medir la distancia. Cuando las flechas empiezan a caer cerca del enemigo, el enemigo tiene que percatarse, las flechas están cerca cada vez. Y esta es una advertencia para el hombre. Abner le decía, aún no tomé la actitud de tirarte la lanza, pero mis palabras tienen que ser tu advertencia en estos momentos. De decirte, desiste de esta actitud, desiste de esta manera, no sigas, porque seguramente tú chocarás y te encontrarás con lo que es final para tu vida. A veces nosotros queremos entender los consejos de nuestros padres, un fiel consejo de un padre, pero que nos tiene quizás a Dios en su vida, en su corazón, pero solamente con las actitudes, con la actitud de querer hacer algo bien quizás. Pero en esos momentos a veces nos encontramos con esta situación. El padre advirtiéndole a sus hijos, no sigas de esta manera, no continúes en la droga, no continúes en las calles. Sigue mi consejo, estudia, prepárate. En un momento quizás las situaciones a veces lo sobrepasan, donde lastimosamente decimos, quizás dirá el padre, le diré estas palabras fuertes, pero no lo trataré de no lastimarlo. Pero sin embargo tratamos de usar la parte trasera de una lanza. Las palabras a veces son tan hirientes que si no los medimos, tenemos quizás la muerte de un futuro, de alguien, de un niño quizás, en lo cual le hacemos reprimir en sus mentes, sus corazones, y terminando de esta manera, como quien dice, en las calles, terminado en la droga. En un momento me encontraba con un varón en estas situaciones en las calles, en el cual me decía, en la cual solamente su recuerdo era de su padre hablándole de mal manera, pero en un momento me decía que su padre quería que él estudiase, que hiciera algo de su vida, que se preparase para un buen futuro, que no siguiese el ejemplo de su propia vida.
Imagínate un padre diciéndole a sus hijos, no siga la misma manera que yo vivo. Hoy yo me estoy perdido en la bebida, no tengo una buena relación con tus padres, con tu madre, pero tú no debes vivir de esta manera. Y eso es un recuerdo de este niño, que recibía el consejo de alguien que no estaba fundamentado, absolutamente nada. Haz esto, pero no hagas lo que yo hago. De modo que Dios quiere que uno se toma el tiempo de recapacitar y pueda afirmarse en el camino del Señor, que se afirmen en sus propios pasos y tengan fundamentos propios para su vida. Y de modo este varón me decía que las palabras del padre eran estas, eran advertencias para su camino. Pero en un momento dice que el padre se cansó, le habló mal y las últimas palabras fueron así. Quizás no tuvo la intención que terminase en la calle drogándose, pero ciertamente esas palabras hirieron su corazón. Ciertamente dice que la lanza de Abner fue lanzada pero al revés. Pero sin embargo dice que penetró en su quinta costilla. Pero esa lanza que penetró en su corazón y atravesó hasta el otro lado, en la cual este varón dice la Escritura que fue una muerte inmediata, lo cual en otras versiones dice que Abner tiró la lanza y se la clavó en el estómago. Pero se entiende que la quinta costilla es cuando es un golpe mortal. Cuando uno quiere hacer entender que es un golpe mortal, habla de las quintas costillas, porque ciertamente el corazón se deposita en ese lugar y todo lo que penetra ese lugar es una muerte segura, lo cual un golpe bastó para matar los sueños de un hombre, un golpe bastó para matar los sueños de este varón que decía, ciertamente las palabras de mi padre lastimaron tanto y hoy estoy aquí acordándome de esas circunstancias, de los ejemplos de mis padres, queriéndome sacar de las situaciones, pero viendo su propia vida en la cual no podía llegar a ningún lado. Y aquí estoy, tirado en el camino, con mis sueños muertos, con mi esperanza de vida muerta. Pero este varón no entendía que los consejos del padre eran algo que él tenía que tomar. Quizás los padres no tenían las mismas opciones que quizás haya tenido él. Pero sin embargo esa lanza mataron sus vidas y quedaron echados en el camino. Como pasó el tiempo, él quedó en el camino, creciendo en las calles, creciendo, bebiendo y drogándose en el mismo lugar, viendo transcurrir la vida delante de él. Y así terminó este varón y continúa de esta manera. Ciertamente aún el consejo no entra, su vida está obstinada y cada día que se levanta para chocar nuevamente con la lanza, con esa lanza que está ahí apresto esperando por él. Y así el otro día se levanta y continúa de la misma manera para volver a chocar con el raquetón de la misma lanza, la que golpea constantemente su corazón. Imagínate vivir de esta manera, levantarte siempre con los mismos problemas, con las mismas circunstancias que avasallan tu vida, lo que has esperado para tu vida, poder continuar con algo mejor para ti, pero sin embargo te levantas cada día con la misma noticia de lo que has pedido delante de Dios, continúa de la misma manera. Pero aún así el Señor te dice, persiste, pero en este camino. Tú no vayas contra esos recuerdos, tú no vayas otra vez contra la lanza, con chocarte con las mismas circunstancias que te han traído esta misma depresión, de pensar en la misma manera, en la tristeza, en la melancolía, en lo que hoy te quita, lo poco que quizás hay de luz en ti. Pero sin embargo el hombre es destinado, el hombre corre directamente hacia el lugar que no tiene que ir, y es golpeado constantemente por esta lanza, por el ragatón, por la parte que no estaba hecha para matar, sino son estocadas, golpes quizás para debilitar al enemigo, pero no para quitarle la vida. Pero aún así, uno no midió las palabras y mató los sueños de alguien. Y así la Escritura habla de Asael, un hombre obstinado, un hombre que no quiso entender ni oír la palabra de advertencia, la cual era el refrigerio para sus vidas, para decirle, haz esto y alargará tu vida, haz lo otro y chocarás con esto. Y esta es la vida de Asael, un hombre obstinado que quiso creer solamente en su valentía, en lo que había aprendido en toda su vida, por lo cual eran sus piernas rápidas. Solamente tenía las piernas rápidas, valeroso hombre, pero esas piernas rápidas fueron lo que lo llevaron al abismo, a quitarse su propia vida, a dejar por despojo de camino todo su tiempo, su carrera, a dejar por despojo en el camino todos sus proyectos, todos sus sueños en el mismo lugar, por no entender, por no escuchar. Y así es el hombre a veces, de no querer escuchar y ser obstinado. El hombre cuando no entiende que tiene que tener una vida, porque una cosa es el hombre que desconoce a Dios, pero cuando el hombre conoce a Dios, tiene que saber que tiene que tener una vida en particular, diferente al resto del mundo. Una persona que es valerosa, ¿por qué? Porque sabe mantener su integridad, porque tiene moral, porque es ético en todo momento.
Y esa es su valentía del hombre de fe, mantenerse de esa manera. Y ese es su valor verdadero. Pero el obstinado es que persiste en el error, el querer es hacer y quitar del camino de sus consejos, sus advertencias, no hacer caso a las señales que se le ponen por delante, porque ciertamente el Señor no hará nada sin antes decirle a sus profetas, a sus siervos, sus profetas, de modo que el pueblo pueda saber de cómo manejarse delante de Dios, porque la palabra siempre está, el mensaje de advertencia siempre está para cada uno de ellos, para que sean advertidos quizás del error de su camino, para que sepan entender que en un momento tienen que hacer algo, o hacerse a un lado, o correrse, o mirar y fijarse si la dirección que va es el camino correcto, o volverse para atrás. Ciertamente el error de este varón es continuar con el mismo camino que iba, el camino de la obstinación, el que no lo veía porque confiaba en todo su esfuerzo, en todo lo que había hecho hasta ese momento, fueron con las fuerzas mismas de él, y confiaba en eso, en sus manos para la guerra, en sus piernas para correr, en su corazón valiente y obstinado, en eso confiaba, y por eso continuaba derecho. Por eso fue en el peor camino, cuando el camino del hombre no tiene que ser así. El hombre no tiene que seguir las intenciones quizás de su corazón, la obstinación. Cuando Dios le marcaba el camino a cada hombre y cada mujer, cuando el Señor Jesús le marcaba el camino para que los hombres puedan ser salvos, en un momento el Señor Jesús le hablaba a su pueblo y le decía: ustedes conocen el camino y cómo llegar de esta manera a mí. Cuando el Señor marca el camino, el cual lo llevaría a la cruz, un camino verdadero, íntegro, con moral, con integridad, con celo por la palabra de Dios, con celo por el conocimiento de Dios, el cual es el camino verdadero, el cual el Señor siguió hasta el momento que llegó a la cruz. Y ese es el verdadero camino que el hombre tiene que llevar, pero ciertamente va a tener que negarse a sí mismo, poder negar su ego, su testarudez, poder negar el orgullo que lleva dentro de su corazón, porque esa verdaderamente es en lo que el hombre confía quizás. No quiere llegar a la presencia de Dios por la obstinación, por confiar en su fuerza, por confiar en sus opiniones, porque piensa que a Dios se le sigue de cierta manera. Si este es Dios, tiene que hacer algo antes que yo vaya a su presencia. Y empieza el hombre a confiar en estas cosas, a creer que Dios bajará a buscarlo directamente de la mano. Cuando Dios te pone señales para que tú no tropieces y no choques, para que tú no te des con la lanza en el medio del corazón y persistas para siempre tu vida y quede echado en el camino. Y así decía de esta manera Abner: hazte de un lado, hazte del otro, pero no continúes derecho. No siga y no persista en este mismo error, porque ciertamente tú perecerás. Ciertamente el reggaetón entró en su estómago, atravesó y lo dejó echado de camino a este varón Asael. Quedaron ahí un proyecto de vida, un proyecto quizás de un gran general del mejor reino, del mejor ejército, pero quedaron ahí en el camino. Y a veces el hombre es obstinado, camina de esta manera en el error. Un momento un varón me comentaba de su historia de vida, acostumbrado a las mismas batallas, a las mismas peleas que la vida le ofrece. Cuando uno no conoce a Dios, pelea sus propias batallas, tiene sus propias luchas, pero porque no confía en poner y depositar la circunstancia en la mano de Dios. Y así era la vida de un varón en un momento. Este varón me comentaba y me decía que en un momento en su vida conoció a su pareja, en la cual que fueron a vivir juntos, años viviendo juntos. Este varón de por sí me decía que tuvo una niñez bastante fatal, con el dolor, con las malas crianzas, sus padres separados, en los cuales se crió directamente con el padre, el cual su forma de criarlo era muy dura que este varón aprendió a valerse por sí mismo, a valerse por él aún trabajando, a sostenerse en su vida, y aún así era obediente a su padre, el cual no era una persona mala, pero ciertamente tenía dureza en la forma de enseñar a sus hijos, por lo cual este varón creció con este dolor de tener a sus padres separados, de querer probar quizás el amor de una madre, y dice que se fue a la casa de la madre, los cuales volvió a vivir las mismas violencias, el mismo dolor de poder ver a sus madres peleando con su cónyuge y ser testigo del maltrato que había en ese lugar. Con lo cual dice este varón, en un momento no soportó más vivir de esta manera, y dice que agarró a este varón y lo amenazó, y que iba a llamar a la policía porque era todavía muchacho, no tenía la fuerza para poder pelear contra este varón. Tomó la moto para ir hasta la comisaría, y ese instante dice: no sé
lo que pasó, pero ese mismo día tuvo un accidente con la moto. Y esas heridas las traigo aquí. Fíjate, la misma vida alejado de Dios fue que le dio con ese reggaetón. Puede querer salvar la vida de su madre. Fue y tuvo un accidente, lo cual marcaron toda su vida. Y quizás tú pudo haber tenido una profesión en su vida, pero esas heridas estaban puestas en sus piernas. Sus quebraduras aún estaban sin sanar dentro de su cuerpo. Y hasta hoy en día se vale de esto. Pero en un momento dice que este varón caminó y creció de esta manera y creció y quiso intentar ser feliz con esta mujer, en la cual eran el uno para el otro. Ambos con vidas diferentes, con costumbres diferentes, pero hay algo en particular que ambos que necesitaban una oportunidad para sus vidas, de poder vivir diferente. Una mujer perdida en las drogas, perdida en su mala vida, en una mala niñez, le tocaba encontrarse con este varón, lo cual ambos intentaron tener algo nuevo para su vida. Ambos tenían los mismos sentir, pero ciertamente la enfermedad llegó sobre él, sobre esta mujer, en la cual él no se daba cuenta, pero hombre destinado, empeñado en su trabajo, en sus cosas, sin ver las advertencias que tenían delante de él, él continuaba con su vida normal, hasta que un momento esa lanza golpeó su corazón. Esa lanza cuando le dijo, tengo cáncer y no tengo tiempo para vivir. Los últimos tiempos pudo acompañarla, pero en esos momentos dice, conocía al Señor de una manera, me acerqué al Señor, pero igual aún así no permitía que a Dios trabaje en mi corazón. Solamente iba y lloraba y pedía a Dios. En un momento no entendía qué pasaba, pero los pastores, la gente me consolaban, pero nadie conocía que había en mi corazón. Pero en un momento hablaba con Dios y yo le decía, Señor, ¿qué te voy a pedir si ya está? Ya es tarde. Por no conocer, por no entender la señal y acercarse a Dios. Ciertamente este varón acompañó a esta mujer por unos pocos días, la cual en el tiempo falleció, partió de cáncer. Y esta es la vida de un Azael en la historia. Un Azael el cual no supo entender las señales y obstinado con su propia vida continuó caminando de la misma manera. Y siguió cada día tras día con la misma lanza la cual había herido en un momento. La llevé a clavado en su corazón por largo tiempo, por no buscar a Dios, por no cambiar el camino al cual persistía. Así llegó, se alejó, volvió a la droga este varón, volvió a la bebida y con el destino llegó en un tiempo a pisar estas provincias. Y aquí en este lugar perdido, volviendo a la casa de sus padres, viendo a su familia perecer por la droga, a sus padres enfermos, en un momento ya no se sostenía más y quería cambiar a este varón. En un momento dice que escuchó la radio, en un momento llegó palabra de vida para él, una esperanza nueva en el camino. Pero fíjate cómo Dios te pide, cambia y no seas obstinado, no continúes con ese camino. Es ese camino que tú te hieres y chocas constantemente, con esa lanza que directamente tú has chocado la lanza, tú te has ido hacia la lanza. No que la lanza se preparó y fue preparada para que te hiere y te mate, pero sí tu actitud fue constantemente peleando con tu propio destino, de chocar constantemente. Y este varón iba así, de esta manera, volvió al mismo lugar. En un momento escuchó la radio y dice, este varón que recibió a Cristo en su corazón, hoy está en la presencia de Dios sirviendo a nuestro Dios. Aleluya, santo nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y el Señor le decía, cambia de actitud, cambia de camino, no siga por ese camino. El Señor tiene que advertirle a este varón. El Señor quiere advertirte que tú, alejado de Él, nada puedes hacer. Las Escrituras son claras. En un momento el Señor decía, yo soy la vid. Vosotros son los pámpanos. Ustedes son los pámpanos que si están en mí llevan fruto, llevan mucho fruto. Pero alejados de mí nada podéis hacer. Alejados de mí no podéis tener esperanza de vida. Alejados de mí tú no puedes tener un lugar en paz, en tranquilidad. Y me dice uno, sí, yo estoy en paz, somos buenos, mi familia y todo, pero desconoce que tu hijo está en la droga. Desconoce que esos chistes hirientes son lo que cada día y cada mañana perturba la mente de tu esposa. Desconoce que cada día que te vas a dormir bebido y tu esposa tiene que soportarte. Lo ignoras. Después preguntas por qué se van, cuando tú ni siquiera puedes mantener lo que quizás en un momento le prometiste. Los sueños de su vida, le has prometido tener una vida normal, le has prometido quizás una familia fuerte, pero sin embargo estás perdido en la droga, estás perdido en el alcohol quizás, y te cuesta ponerte y prepararte para lo que tú le prometiste, o en viceversa, las mismas circunstancias, una común unión, pero sin embargo no tienen acuerdo, no pueden llevar una familia adelante. Si no tienen Cristo en sus vidas, no podrán llevar una vida plena, gozosa.
llena de alegría. Como este varón en un momento decía de esta manera: no he conocido la felicidad, nunca he conocido la felicidad, pero sin embargo estaba gozoso haciendo la tarea de Dios. Y aún decía: no conozco la felicidad, pero su corazón estaba lleno de risa, su boca llena de alabanza, porque grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Aleluya, santo nuestro Dios. Así es, el Señor obra y quiere traernos su presencia y a decirle: cambien el camino, no vayan hacia la destrucción que han tomado, son la misma dirección que eligieron. Ustedes mismos eligieron ese mismo camino, de ir a ese lugar a chocarse constantemente con ese camino que les lleva a la muerte, a la destrucción de su vida. Ciertamente, así hacia él era advertido por la palabra que quizás menos esperaba. Imagínate, ¿qué es el enemigo que me va a advertir a mí que me puedo chocar o hacer algo malo? ¿Quién es el enemigo? A veces el mejor cristiano es el enemigo. El enemigo siempre es aquel quien sabe observar los errores y quiere advertir siempre a los demás. Ese no es el camino. No vayas por ahí. Debes cambiar de actitud. ¿Quieres mejorar en tus cosas? Cambia de actitud. ¿Quieres tener una familia plena? Deja pues la bebida, deja la droga. ¿Quieres influenciar a tu hijo para bien? Y saca lo que está en el medio de la mesa, lo que sabes que no va a ser para bien. Sin embargo, muchos hemos conocido la bebida quizás de temprana edad. En mi caso he conocido la bebida a los 9 años, porque era el mundo de la bebida, era el mundo del alcohol. Donde tú ibas había alcohol, donde te sentabas había alcohol, venían los vecinos, amigos, había alcohol. ¿Qué esperas que el hijo sea? ¿Una persona sobria como era costumbre? Y claro que no va a ser así. En un momento de lo que has planeado para tus hijos, estarás luchando tus hijos solos para poder salir de la droga, a menos que tengas el corazón y la fuerza de acercarte a tu Dios. A menos que tengas el corazón de reconocer en tu vida, amar misericordia y justicia y humillarte delante de tu Dios. ¿Cuántos animan? ¡Aleluya! ¡Santo nuestro Dios! El Señor te rescatará. El Señor dará plenitud a tu vida. Solamente debes acercarte y persistir. Persistir en la fe. No ser obstinado en el error de tu camino, sino persistir. Persistir en la fe. Con errores, con altos, con bajos, con roces quizás dentro de la misma iglesia, con roce en tu entorno, en tu hogar. Tú no dejas de amar a tu hogar porque tienes un roce con tu hermano. Tú no dejas de amar a tus padres porque quizás entraron en un desacuerdo. Jamás. Jamás. Pero tienes un momento en el cual puedes recapacitar y pensar. Tú no puedes odiar a Dios por que te ha ido, unas cosas no te hayan salido bien. Pero el Señor siempre viene para restaurar las vidas. El Señor quiere que hoy su pueblo tenga el corazón fortalecido, tenga su corazón lleno de gozo, de alegría, y que vengan a la presencia de Dios. Aún el Señor restaurará el corazón dolido, aquellos que quizás perdieron estos tiempos, una vida, un ser querido. Los que están padeciendo las peores circunstancias de su vida, enfrentando la enfermedad. Hace unos días, hace un tiempo atrás, una semana, una hermana decía, hablaba de una persona que vino a buscar solamente un milagro, de poder que reciba un milagro de su familia. Sin embargo, entró en un momento aquí, en este lugar, simplemente oró, decía, mi hijo está padeciendo por un quiste en la pierna, una linfoma quística, y pedía la oración. Pero sin embargo, Dios muestra que tiene su poder, que la gracia de Dios está absolutamente todo, que solamente un pequeño todo, así un grano de mostaza que tú tengas, Él puede restaurar la vida. Así como puede sanar una vida, imagínate cuánto puede hacer en un corazón dolido. Así entró esta mujer aquí en este lugar, pidiendo oración. Se fue por un tiempo, pero llegó la hermana aquí en este lugar diciendo: el milagro sucedió. El niño no tiene cáncer, no tiene absolutamente nada, porque Dios se ha glorificado en su vida. Aleluya. Santo nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y así el Señor obra de tal manera que a veces el hombre quizás puede desconfiar. Al hombre le cuesta porque quizás está acostumbrado a ver las cosas. Cuando Dios prueba tu fe y te dice que está la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, esa es la fe. Tú no lo verás, pero sin embargo Dios te sorprenderá. Cuando menos tú lo quieras y lo sepas, Dios te sorprenderá. Con una sanidad, con un corazón fortalecido, con una familia restaurada, porque esa es la obra y la plenitud del Señor. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Esta es la historia de Asael, pero fíjate cómo Dios le da una expectativa, le da un aspecto diferente al hombre de fe. Asael es la oportunidad de Asael que pueda cambiar el camino. Tú eres la oportunidad de Asael.
la que no vaya a chocarse contra el mismo regatón de la lanza, sino que tomará la actitud de fe y cambiará de dirección para su vida. De modo que ya no irás a chocarte con la lanza, sino que cambiarás el destino que Dios tiene para ti. Una familia plena, llena de gozo, con vida verdadera que solamente Dios te puede dar. Uno a veces pregunta, ¿cómo será que Dios obra en mi vida hoy? ¿Será que restaurará mi hogar, mi familia? Cuando Dios constantemente muestra señales al hombre, ahí está la esperanza, no la ves tú todavía. Pero ciertamente, como has escuchado este testimonio de una familia disuelta, hace unos días escuchaba como un varón contaba sus testimonios del pastor. Decía, 25 años alejado de la presencia de Dios, 25 años viviendo dentro del medio del basural, en ese lugar. Sin embargo, por unas cuestiones de tarea, el ministerio llegó en un lugar totalmente así, en un basural, entregando comida a la gente necesitada. Y ahí estaba este varón, el cual recibió palabra de Dios. Y contaba su historia, 25 años alejado de su casa. De modo que recibió a Cristo en su corazón. Al tiempo volvía a su casa y entraba y decía, y pensó en su corazón, mi esposa se casó nuevamente. El que lo recibiera era su hijo, los cuales están todos juntos en la presencia de Dios. Sin embargo, dice que este varón partió en la presencia de Dios, pero su familia restaurada. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Te invito a que me acompañes en esta oración. Quizás sea la primera vez que tú estés aquí presente en este lugar, pero tienes la valentía, el valor de entregar tu vida, tu corazón a Dios. Que hoy le recibas en tu corazón, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Señor, que Jesucristo es el Señor, y tú creyeres en tu corazón, tú serás salvo. Y con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesús, tú serás salvo tú y tu casa. Es la palabra del Señor. Hoy tenga la actitud de cerrar tus ojos y recibir a este Cristo en tu vida, en tu corazón, y que te reconcilie con Él, y que le abras plenamente tu vida, y que el Señor obre. Y esta oración dice así, de esta manera. Señor Jesús, te recibo ahora como único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores. Te pido que me ayudes a conocerte mejor, a ser un hijo tuyo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Santo nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor.